Bien, amados hermanos, continuando con nuestras predicaciones que estamos llevando del Evangelio de Juan. La semana pasada terminamos el capítulo 2 y hoy entraremos a ver el capítulo 3 del Evangelio de Juan. En nuestro último relato, en cuanto al Evangelio de Juan, amados hermanos, habíamos visto a nuestro Señor Jesucristo se encontraba en Jerusalén en medio de una fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Y se nos relata, amados hermanos, al final de este capítulo 2, que hizo el Señor muchos milagros, y que también dice que muchos creyeron en Cristo. A través de esos milagros, a través de esas señales que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero también recordemos, amados hermanos, que el apóstol Juan nos señala que ese creer, pues no era una fe verdadera, que no habían depositado su fe verdadera en el Señor Jesucristo. Muchos pueden decir entonces, creer en Jesús, pero por lo que digan no significa que tengan una fe verdadera. Y justo este relato que vamos a ver, hablando de Nicodemo, vamos a ver, él creyó también, pero no vio o no puso su fe y su confianza en el Señor, la manera como el Señor nos manda que nosotros pongamos. Para recordar, hermanos, por favor leamos ahora ese último texto que leímos, que está en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice la bendita palabra del Señor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este texto, amados hermanos, del versículo 24 o el 25, recuerden, dice nuevamente leo, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. En otras palabras, es lo que el Señor conocía nuestro corazón, conoce nuestro corazón y también conoce aún nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Ahora, el apóstol Juan nos va a relatar lo que aconteció precisamente, hermanos, con uno de esos hombres que habían creído en Jesús. ¿Por lo qué? Por las señales que había hecho, pero que realmente no había depositado su confianza en el Señor, una fe, pero con el Cristo, al Mesías, que debería haber puesto. Después de este relato del capítulo 2, el apóstol Juan nos va a traer en los primeros 13 versículos de Juan 3, hermanos, el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con un hombre, con un maestro, con un judío que se llama Nicodemo. Vayamos por favor a Juan capítulo 3, versículos del 1 al 13. Demos lectura para entrar a meditar sus versículos de lo que nos enseñan, recordando lo que hemos leído en Juan 2, versículo 25. Juan 3, 1 al 13 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Señor, bendiga su palabra. Y a través de esta conversación que vemos en estos versículos, hermanos, que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, se expresa una de las grandes y maravillosas doctrinas, una de las grandes y maravillosas verdades, hermanos, en cuanto a la vida espiritual. Precisamente hablando del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, el nacer de nuevo, hablando también de la regeneración. Hermanos, aquí nos encontramos con uno de los textos más importantes que podríamos decir que tenemos en la Escritura en relación a nuestra vida. Porque se nos enseña cómo alguien puede entrar al reino de los cielos. Cómo alguien inicia su vida espiritual. Y a través de estos 13 versículos, de este relato de la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, vamos a tocar 4 puntos fundamentales que se deben conocer, hermanos, que se deben entender en cuanto a cómo uno llega a ser parte del reino de los cielos. Vamos a poder entender en cuanto a cómo alguien llega a tener vida eterna, vida espiritual. Lo primero de ellos es, hermanos, vamos a ver la incapacidad humana para poder lograr entrar en el reino de Dios. En este relato vamos a ver primeramente eso. La incapacidad humana para poder, por sus propios méritos, lograr entrar al reino de Dios. El segundo punto que veremos, hermanos, es la solución a esa dicha incapacidad humana, y el que es precisamente el nuevo nacimiento. El tercer punto que veremos es la forma en que dicho nacimiento ocurre, hermanos. Veremos ahí, ¿será el nacer de nuevo propio en el hombre? ¿Podrá nacer de nuevo solamente con sus méritos, con sus fuerzas del hombre? Y en cuarto lugar, pues veremos la soberanía de Dios en cuanto que Dios da vida a quien Él quiere. Bien, hermanos, veamos el primer punto, la incapacidad humana para poder lograr entrar al reino de Dios. Y lo vamos a ver, amados hermanos, a través de quién es Nicodemo. Leamos, por favor, nuevamente el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En este primer versículo hay mucho que nos enseña en cuanto a quién era este personaje, hermanos. ¿Quién era Nicodemo? ¿Y quién era qué? En relación con la sociedad en la cual él vivía. Si nos posicionamos, hermanos, en la época, en el primer siglo, en la cultura judía, Nicodemo, sin lugar a dudas, era, pues, podríamos decir, el candidato seguro de ser parte del reino de Dios, según el pensamiento de todos los judíos, porque era un principal, porque era un maestro de la ley. Primero de todo, se nos dice que era un fariseo, es decir, Nicodemo era perteneciente al grupo religioso más celoso en cuanto a la ley. Así lo veían todos los ciudadanos de este primer siglo. Lo mismo que Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, dentro de todas las características que las personas tanto resaltaban, se jactaban, los fariseos se jactaban
de todas esas características que detalla el apóstol Pablo en Filipenses 3:5. Y de la misma manera pues era también con Nicodemo. Filipenses 3:5 en adelante, del 4 en adelante leamos. Dice, Filipenses 3:4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, mira cómo el apóstol Pablo comienza a decir, Filipenses 3:4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, lo mismo era con Nicodemo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Que era fariseo, hermanos. Fariseo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas, antes de eso, entonces estamos viendo también lo mismo con Nicodemo. Todo eso, había sido circuncidado el octavo día, mira, de repente también era del linaje de Israel, de repente era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos también, en cuanto a la ley era fariseo. Todo eso, hermanos, vemos también en Nicodemo. La diferencia, hermanos, que dice Pablo en el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, claro, eso era ganancia para el mundo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, hermanos, Nicodemo, en cuanto a la ley, era fariseo. Y es una de las expresiones mostrando el concepto que tenía en cuanto a un fariseo. Y la ley de Dios, hermanos. Las personas, o sea, los fariseos eran celosos de la ley. Eran rigurosos en guardar la ley de Dios. Tristemente, sabemos, ¿no? De qué manera guardaban la ley. Este era Nicodemo, hermano, un fariseo. El historiador Josefo nos dice que nunca hubo más de 6,000 fariseos. Y esto pues nos enseña, hermanos, que era difícil de ser parte de esa comunidad, de ese grupo de los fariseos. Pero Nicodemo no solo era un fariseo, hermanos, sino que nos dice que era un principal entre los judíos. Y como más adelante vamos a ver, en este mismo evangelio, hermanos, Nicodemo pertenecía ¿a quién? Al Sanedrín. Al Sanedrín. Al grupo que dirigía las cuestiones sociales y religiosas de Jerusalén. Así que era una persona entonces muy importante, hermanos. Pero además de esto vamos a ver que nuestro mismo Señor Jesucristo lo va a llamar Maestro de Israel. Miren también sus características. Conocedor de la palabra, sabedor de la palabra. Seguramente cuando hablaba, pues en su memoria tendría la escritura. Entonces, hermanos, sin lugar a dudas, la gente podía afirmar que Nicodemo entonces pertenecía al reino de Dios porque era parte de ese grupo. Es más, el significado del nombre de Nicodemo dice es vencedor de su pueblo. Juan 3:2 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios conmigo. Lo primero que nos preguntamos y que el apóstol Juan quiere expresarnos dentro de su relato, hermanos, es que ¿por qué Nicodemo vino a Jesús de noche? Hay varias respuestas que se han dado, hermanos. Una de ellas es que algunos dicen que vino de noche porque no quería ser visto por otras personas, por sus colegas, se podría decir. Otros dicen que esa era la hora que se desocupaban los rabinos, los maestros, por eso vino de noche. Y una tercera posición, amados hermanos, dice que la expresión de Juan lo que está señalando era la oscuridad en la cual se encontraba Nicodemo.
Pero hermanos, yo me inclino más a la primera interpretación. Nicodemo vino de noche porque no quería ser pues directamente asociado con el Señor Jesucristo, porque iba a tener consecuencias. Él llega a ese encuentro de noche y le llama rabí, le llama maestro. Y aunque a la primera vista pareciera que es una expresión, ¿no?, que de adulación al Señor, la realidad es que era una confesión muy vaga, hermanos, en cuanto a lo que es nuestro Señor Jesús. Como lo hemos leído providencialmente en la lectura, Enrico tenés maestro bueno, dice. Pero no solamente lo miraba como un simple maestro. Nicodemo también estaba mirando a Cristo como un simple maestro. Entonces, hermanos, en este inicio del encuentro de Jesús con Nicodemo, podemos ver que a un hombre podríamos ser el más dotado que pudiera presentarnos la cultura judía. Con todo su entendimiento de las Escrituras, estaba muy lejos de poder entender realmente quién era nuestro Señor Jesucristo. De poder depositar verdaderamente su confianza en Él, hermanos, y poder ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente, como todo hombre nace incapacitado, hermanos. Entendiendo este aspecto humano y su incapacidad, vayamos ahora a ver la solución que el Señor Jesucristo le expone a Nicodemo, a la inquietud que él tenía en su corazón, pero que no lo había expresado. Eso entendemos, hermanos, cuando leemos, Nicodemo no le preguntó qué tengo que hacer para ser parte del reino. No le preguntó. Solamente se le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Pero no le pregunta, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que los versículos finales del capítulo 2, por eso les dije, hermanos, nos dice que Jesús no tenía, ¿no?, de necesidad de que alguien le diga, porque él conocía los corazones, sabía qué había en su corazón y aún conocía las inquietudes que había en su corazón. Nicodemo no le había dicho nada de su inquietud, pero Jesús ya sabía, hermanos. Por eso abruptamente, después de que le saluda, le dice, eres maestro, le dice Rabí, Nicodemo, abruptamente le responde el Señor. Juan 3:3. Y aquí vemos la solución, hermanos, a esta incapacidad del hombre. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo va al punto de la inquietud de Nicodemo que tenía en su corazón. Y a pesar de todo el conocimiento que tenía de las Escrituras, Nicodemo, pues al venir al Señor Jesucristo, hermanos, nos muestra que tenía una inquietud, esa inquietud en su corazón. Por más que conociendo las Escrituras, hermanos, porque sus ojos eran ciegos espiritualmente hablando, porque estaba muerto en sus delitos y pecados, no comprendía las Escrituras que leían. Por eso era su inquietud. ¿Cómo se puede ser parte del reino de Dios?, se preguntaba en su corazón. Y es muy interesante ver en los diferentes evangelios, hermanos, cómo esta pregunta siempre, ¿no?, rondaba en los corazones de muchos, a los ojos de la sociedad que pudiéramos decir, pues eran los privilegiados de ser parte del reino de Dios. Pero había inquietudes, hermanos. En la lectura que tuvimos en la mañana también había una inquietud de este hombre rico. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Y Nicodemo tenía esa misma inquietud en su corazón, hermanos. Por eso es que la respuesta abrupta que le da nuestro Señor Jesucristo en medio de esa conversación, al inicio de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, utiliza una expresión que va a repetir varias veces en este evangelio. Y es una frase que comienza. Y eso cuando ustedes lean cuando mediten la palabra, es recordar que es algo lo que va a decir que es muy importante, hermanos. De cierto te digo. Lo que viene a continuación pues iba a ser importante, hermanos. Algo que iba a señalar
que sí o sí tenían que entender. Es como decir, te aseguro, Nicodemo, tienes que estar seguro, Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te imaginas, hermano, la cara de Nicodemo? Cara de sorpresa ante no solo la respuesta a su inquietud que tenía, que no lo había expresado, sino a la respuesta a la inquietud que él tenía y sabía que no sabía cómo podía entrar al reino de Dios. Nicodemo tal vez esperaba no escuchar del Señor. Nicodemo, para entrar al reino de los cielos debes cumplir los mandamientos. Quizás estaba esperando que el Señor le responda. Nicodemo, para entrar al reino de los cielos debes hacer esto o debes hacer aquello. Quizás estaba queriendo que le responda el Señor. Pero por el contrario, recibió una respuesta que expresaba su imposibilidad, su incapacidad de hacer algo para que él pueda entrar al reino de Dios. En otras palabras, el Señor le dice, Nicodemo, escucha bien, te aseguro, Nicodemo, no hay nada que tú puedes hacer para entrar en el reino de Dios. Eres incapaz, estás muerto en tus delitos y pecados. El Señor Jesucristo utiliza una analogía que deja bien claro esta verdad a los hermanos, que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, por sus fuerzas, para entrar al reino de Dios. Cuando nosotros pensamos en nuestro nacimiento natural, es evidente, hermanos, que nosotros no hicimos nada para que nazcamos. De la misma manera, hermanos, para entrar al reino de Dios, lo que nosotros no podemos es hacer nada, hermanos. ¿Y eso nos hace ver qué? Entonces, el nacer de nuevo para entrar al reino de Dios no depende de nosotros, porque somos incapaces. Para entrar al reino de Dios se debe nacer de nuevo, o como también estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dice, y pueden ser traducidas, debe nacer de lo alto, o sea, de Dios. Esta verdad gloriosa, hermanos, que el Señor está expresando, golpea que con fuerza el orgullo de los hombres. Y también volvió con fuerza el orgullo de Nicodemo, que él era maestro de Israel, fariseo de fariseos, conocedor de las Escrituras, conocedores de la ley. Es difícil, hermanos, aceptar para nuestra naturaleza religiosa que no podemos hacer absolutamente nada, que no depende de nosotros la entrada a una vida espiritual, la entrada al reino de Dios. Es difícil a veces aceptar que nosotros no podamos hacer nada. Y esa es la lucha que muchos tienen. Pero esta verdad, que es impactante, hermanos, que se lee aquí en Juan, ya había sido señalado por el apóstol Juan al inicio de su evangelio. Vayamos por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. No pierdan capítulo 3, hermanos. Ya Juan había expresado, hermanos. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a Nicodemo. Juan 1, 12, 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 muy diciente, lo mismo que dice el Señor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que son hijos de Dios no nacen por voluntad de hombre, sino solo por la voluntad soberana de Dios. No es por voluntad humana que uno llega a ser engendrado por Dios, hermanos. Solo es por su soberana voluntad. El conocimiento, el estatus que Nicodemo tenía, no le servían absolutamente nada para entrar al reino de Dios. Así como Pablo dijo, lo tomo como basura. Y el original es, lo tomo como estiércol. Así también Nicodemo no le servía nada.
pero tristemente pues no podía, porque estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Esa era la inquietud entonces de Nicodemo? ¿Había en su corazón esa inquietud? Eso fue lo que le impulsó a venir pues a entrevistarse con el Señor Jesucristo. Aún conociendo la Escritura, tenía esa inquietud. Todos los hombres están en esa misma condición. Todos tienen la necesidad del regalo divino de la vida eterna, hermanos. Se necesita entonces nacer de nuevo, se necesita nacer de lo alto, y esto es algo que solo puede ser Dios. Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo le pregunta, ¿no? ¿Cómo puede nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? Pero la segunda pregunta es retórica. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues la respuesta clara es no, hermanos. No está entendiendo Nicodemo lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. No entiende cómo puede llegar a suceder lo que el Señor Jesucristo le está indicando. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Y a partir de aquí, amados hermanos, nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo que se convierte en el maestro de un maestro. Nicodemo era un maestro de ley, sí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, para dar respuesta a esta inquietud que tenía Nicodemo, hermanos, va a expresarle aspectos que Nicodemo, como maestro de la ley, debía conocer, debía saber, hermanos. Él era conocedor de las Escrituras, debía saber. Y esto, hermanos, es un apunte. Muchas personas conocen la Escritura de tapa a tapa, pero no la entienden. La leen como un libro de historia, ¿no? Y el Señor Jesucristo, con las diferentes expresiones que le va a empezar a dar, amados hermanos, le va a mostrar que Él debía conocer, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, claramente mostraba esa realidad que nuestro Señor Jesucristo está expresando en esta conversación. Entonces vamos a entrar en nuestro tercer punto. Primero, ¿cuál era la condición? Su incapacidad. La solución, nacer de nuevo. Pero ahora vamos a ver cómo ocurre ese nuevo nacimiento. ¿Cómo? Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A la pregunta que Nicodemo hace, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿O cómo se puede nacer de nuevo? El Señor Jesucristo, digámoslo así, le está dando pistas a este maestro de Israel que conocía la Escritura. En otras palabras, está diciendo que tú no te suena estas palabras que yo te digo. Tú eres conocedor de la Escritura, ¿no te suena lo que yo te digo? Porque Nicodemo debía saber lo que le está diciendo el Señor. Hay varias interpretaciones en cuanto al agua, hermanos. Porque dice, el que no naciere de agua. Hay varias interpretaciones en cuanto al agua. Unos dicen que se refiere al nacimiento natural, o sea, refiriéndose al líquido amniótico, pero eso no es cierto. Otros dicen que se refiere al bautismo, tratando de sustentar su error, que al creer de que el agua, de alguna manera, al ser bautizados, están que Dios le está concediendo vida espiritual, nuevo nacimiento. También ese es uno. Y no se refiere a estas dos interpretaciones cerradas, hermanos, sino el nacer de agua era más bien una expresión del Antiguo Testamento que Nicodemo debería conocer. Estas palabras que el Señor Jesucristo dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, encerraba una verdad que había ya sido revelada en el Antiguo Testamento. Y Nicodemo, como maestro de la ley, debía conocerlo.
Por eso, más adelante, nuestro Señor Jesucristo va a cuestionar, ¿no?, a Nicodemo, que siendo maestro de la ley, no entienda lo que el Señor le está diciendo. Tú, siendo maestro de la ley, ¿no entiendes? Vayamos, por favor, al Antiguo Testamento, no pierdan Juan 3, a Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ahí vamos a ver que es una promesa, pues, que ya se había dado en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios anhelaba, hermanos. Claramente expresan lo que, pues, las palabras de nuestro Señor Jesucristo señalaban, lo cual Dios haría en cuanto a su pueblo para poder tener vida eterna. Leamos, por favor, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Así que, amados hermanos, claramente la Escritura enseñaba esa promesa altamente esperada por el pueblo de Dios, cuando Él daría ¿qué? Su espíritu en la vida de los creyentes. Esta era una promesa que anhelábamos, hermanos. Esta es la promesa que implicaba la limpieza de nuestra inmundicia. El agua apuntaba a eso. Cuando predicamos la primera señal de nuestro Señor Jesucristo, que convierte en agua en vino, apunta también a la limpieza que debemos tener. Y esa limpieza, hermanos, como inicia este pasaje de Ezequiel 36, 25, apuntaba a ello. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así que, hermanos, las palabras de Ezequiel describen la obra de Dios cuando iba a dar vida espiritual. ¿Qué iba a hacer? Limpiaría de sus inmundicias, de sus pecados de su pueblo, y daría de su Santo Espíritu para que morara en ellos, hermanos. Y Nicodemo, como maestro de la ley, conocedor de la Escritura, debía haber conocido esto, hermanos. Quiero resaltar algo, hermanos. En estas palabras que hemos leído en Ezequiel 36, del 25 al 27, volvamos a leer, hermanos, pero voy a resaltar en algunas expresiones que aquí, para que nosotros podamos entender. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré. ¿Quién dice? Esparciré, está hablando Dios, hermanos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, dice. 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Claramente, amados hermanos, entonces este pasaje se ve que el hombre no puede hacer nada. Todo lo hace Dios. Es increíble, amados hermanos, ver el énfasis que tiene en este pasaje, como diciendo: entiendan, para ustedes es imposible. Ustedes no pueden hacer, es mi obra, dice el Señor. Es como si Dios estuviera gritando con estas expresiones que encontramos, hermanos, en Ezequiel 26, 25, 27. Yo soy el único que les puedo dar vida espiritual, nuevo nacimiento. Y esto se conoce, hermanos, como la obra netamente monolítica, o una obra que depende solo de uno, una obra que solo se puede realizar Dios, hermanos.
Esparciré, limpiaré, daré, pondré, quitaré, daré, pondré, haré. Es el énfasis que tiene, hermanos, en este pasaje bíblico. Entonces, llegar a ser o nacer de nuevo, nacer de lo alto, hermanos, llegar a tener vida espiritual es una obra plena y exclusivamente de nuestro Dios Trino. El hombre no interviene para nada en dicha obra, y este pasaje de Juan 3 nos enseña esto con fuerza, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, no depende de ustedes, no depende de Dios. Nicodemo, tú conocedor de la Escritura, no sabes esto porque no entiendes, porque no depende de ti. Y para que no quede duda, hermanos, de la manera que este texto llegue a suceder, en el contexto que habla este pasaje que hemos leído de Ezequiel, el pasaje de continuación, el texto que vamos a leer en un momento, vemos en el contexto que después habla de huesos secos, ¿no? Secos y muertos. Vayamos por favor a Ezequiel 37, 1 al 5. Por eso cuando leamos algún texto, hermanos, tenemos que ver en qué contexto está escrito eso también. Ese conocido pasaje, hermanos, que de Dios dando vida a quienes, a los huesos secos que estaban muertos. Ezequiel 37, del 1 al 5. Leamos, hermanos, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Nicodemo conocía esa escritura? Por supuesto que sí. Es maravilloso, hermanos, la escritura, cómo todo encierra en cuanto a esta verdad, hermanos, del resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esos huesos secos sin vida son el hombre en su estado natural. Sin un nuevo nacimiento, sin un nacimiento de lo alto, para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible siquiera percibir el reino de los cielos. Por eso Nicodemo lo mejor que pudo decir a Jesús que era un maestro nada más, un rabino. Así que, hermanos, la promesa del nuevo nacimiento, de ser creado por Dios, no debía ser pues una promesa desconocida para Nicodemo. Nicodemo lo conocía, intelectualmente sí, seguramente. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No eran palabras que debieran ser desconocidas para el maestro de la ley, Nicodemo. El Señor Jesucristo, para enfatizar esta verdad, le expone algo que claramente el maestro de la ley debía conocer. Juan capítulo 3, versículo 6. Que todo lo que hemos leído en Ezequiel lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un maestro de la ley conocía que los hombres nacen en una condición caída, aunque intelectualmente. Ellos conocían el relato del reino, ¿sí? Ellos conocían el juicio de Dios que también pasa el Señor en Génesis 6,
en cuanto al corazón del hombre, que era perverso. Así que claramente ellos entonces conocían la realidad de la condición de los hombres, que todos nacían muertos en sus delitos y pecados. Conocían lo que dijo David: el pecado me concibió mi madre. Por supuesto, conocían, porque era un maestro. Por eso, hermanos, en el versículo 6 se podría parafrasear de esta manera: la naturaleza humana pecadora produce una naturaleza humana pecadora. Solo Dios puede dar lo espiritual. Es cierto. Tenemos nuestros hijos, engendramos ya pecadores. Nacen pecadores. Y a lo largo de su vida, cuando van creciendo, el pecado va aumentando. Se ve más visible. ¿Nicodemo conocía esta realidad? ¿La cultura conocía esta realidad? Sí, hermanos. Vayamos por favor un momento a Job 14, 1 al 4. Hay unas palabras relacionadas con esta verdad que era conocida por los maestros de la ley. Job capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor que es cortado y huye como la sombra que no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Eso conocía Nicodemo? Sí. Pues lo nacido de la carne es. El nacimiento natural no puede producir pues de lo alto, hermanos. El nacimiento natural no puede producir personas que pertenezcan al reino de Dios, hermanos. Pero lo que acontecía con Nicodemo, pues acontecía con todo por igual en el tiempo de la época que vivió Nicodemo. Estaban tan arraigados en su religiosidad que no les servía para nada, hermanos. Pero que ellos miraban, veían, merecedores de ese reino. Cuando el Señor les dice: ustedes son esclavos, que dicen: no, somos libres. Nuestro padre Abraham se jactaba por su nacionalidad. Pero Nicodemo en el seminario sabía que no era así, hermanos. Por eso esa inquietud, por eso vino a hablar con nuestro Señor Jesucristo de noche. Nicodemo, que era un maestro de la ley, pero él venía a preguntar a Jesús: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Aunque no lo ha expresado, pero esa inquietud era lo que tenía en su corazón Nicodemo. La pregunta sería para Nicodemo: ¿la Escritura no enseñaba esto, Nicodemo? Hemos leído, hermanos, claramente. Pero ahora, ¿por qué nosotros la entendemos? Porque tenemos el Santo Espíritu morando en nosotros. Si nosotros esas expresiones en Ezequiel que leemos, le leíamos a otra persona que está muerta en sus delitos y pecados, tampoco va a entender. Entonces, hermanos, para entrar en el reino de Dios se necesita un milagro, como en Ezequiel claramente se ha expuesto, una obra que solo Dios puede hacer, una obra soberana. Pero el Señor Jesucristo, además, en esta conversación que tiene con Nicodemo, además de exponer que él, como debe nacer de nuevo, nuestro Señor Jesucristo ahora le va a exponer que dicho nacimiento sucede a aquellos a los que Dios en su libertad soberana no quiere dar. Y esto seguro fue pues mucho más sorprendente para Nicodemo, porque seguramente en el pensamiento de Nicodemo, diría: nosotros los judíos somos dignos de receptores de esa gracia del Señor. No, hermanos. Por eso en el versículo 7, y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, es la soberanía de Dios en dar vida a quien Él desea. Por eso en el versículo 7 el Señor Jesucristo dice, hermanos, Juan 3, 7:
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, él está diciendo, ¿por qué te sorprende, Nicodemo? ¿Por qué te maravillas que te dije que debes nacer de nuevo para entrar al reino de Dios? Si esto te sorprende, pues escucha cómo es el accionar de Dios, cómo es la obra de Dios. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién puede controlar la dirección del viento? No, nadie. La respuesta es clara, nadie. Así que el accionar del Espíritu Santo, como dice la Escritura, a dar vida a quien quiere. Nadie puede, hermanos, controlarlo. Entonces Dios es quien determina a quien da vida espiritual. ¿Qué puede hacer un hombre para que Dios le dé vida espiritual? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Hacemos algo, hermanos? Porque si no sería por mérito. Entendiendo, ¿no?, la soberanía de Dios y la responsabilidad de Dios. Y si nosotros hemos ido a Cristo en arrepentimiento y hemos puesto nuestra fe, es porque Dios primeramente hizo una obra en nosotros, dándonos el nuevo nacimiento, regenerándonos, que si no, no podríamos haber ido. Nada podemos hacer, absolutamente nada. Y este aspecto de la libertad soberana de Dios, de dar vida según Él quiere, también lo vemos, hermanos, en 2 Timoteo 1:9. Hay muchos pasajes, pero quiero un par, hermanos. 2 Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Claro, hermanos, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros méritos, sino según el propósito suyo. Y la gracia dice que nos fue dada ¿en quién? En Cristo. ¿Qué puedes hacer, Timoteo, para entrar en el reino de los cielos? Nada. La respuesta del Señor es nada. Y esa es la... O sea, el poder de entrar en el reino del Señor, el poder nacer de nuevo no está en nuestra capacidad, hermanos, sino es de lo alto, viene de Dios. Y esta era una lección para un hombre que había sido criado, ¿no?, con la creencia de que por ser parte del pueblo de Dios, por ser parte de un grupo que era celoso en cumplimiento de la ley, que en sus propios pensamientos pensaban que cumplían la ley a la perfección, eran merecedores ¿de qué? De ser parte del reino de Dios. Juan 3:9-10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Encontramos aquí un cuestionamiento que hace Nicodemo al Señor Jesucristo, pero también vemos una reprensión que le hace el Señor Jesucristo a este cuestionamiento. El Señor Jesús le reprende porque las Escrituras claramente enseñaban eso, hermanos. Pero el problema de Nicodemo, como muchos judíos y como muchos del día de hoy, hermanos, el problema es que cuando se va a veces a la Escritura, hermanos, cuando vamos a ella para estudiarla, vamos con prejuicios, aún como creyentes, hermanos. Lo que sucede es que hay un velo al acercarse a ella. Podemos leerla una y otra vez, pero la verdad que surge de ella, de la palabra del Señor, no es clara, porque a veces vamos y leemos con prejuicios, hermanos, con lo que el mundo quizás nos ha enseñado.
Por eso, cuando nosotros vayamos a las Escrituras, dejemos nuestros prejuicios fuera. Leamos lo que el Señor nos dice. Oremos antes de meditar su palabra. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe cuando estamos leyendo, que nos haga entender. Olvidemos nuestros prejuicios. Y eso es lo que acontecía con ellos, hermanos. Ellos llegaban con ese velo, hermanos, a leer las Escrituras. ¿Cuál era su velo? Su autojustificación. Porque para ellos eran justos. Para su parecer, eran justos delante de Dios y merecedores del reino de Dios. No necesitaban de Cristo. Solo Cristo nos enseña el apóstol Pablo, hermanos, que puede quitar ese velo. Y esto es lo que está aconteciendo en la vida de Nicodemo, hermanos. En ese instante había venido a Jesús con una fe, pues, no una fe verdadera. Ese creer criticado al final del capítulo 2 de Juan, pero en medio de esa conversación nuestro Señor Jesucristo le está haciendo ver algo que en la vida de Nicodemo, que debía haber conocido, por eso lo confronta, hermanos. Vayamos por favor un momento a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14 y 16. El apóstol Pablo nos expone ese gran problema que tenían los judíos frente a la verdad que surgía de la Escritura y que también podemos entender en estos tiempos, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14 y 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así es, hermanos. Aún en estos tiempos hay velo. No entienden. Por eso cuando leamos el Antiguo Testamento, hermanos, leamos a la luz de Cristo, de su obra. Por eso, hermanos, nosotros cuando leamos el Antiguo Testamento, como dije, leamos a la luz de Cristo. Y ahora podemos entender, lo vemos claro, hermanos. Y es evidente lo que quiere decir el Antiguo Testamento. Ya apuntaba a esta obra del Dios soberano, que es el nuevo nacimiento a quien Él quiere, hermanos. Por eso de allí en la redención de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Tú conoces la Escritura y no sabes esto? Tú eres maestro en el Sanedrín, eres uno de los importantes religiosos del pueblo, de este pueblo, y no conoces esto. Es una reprensión en cuanto a esa ceguera causada por esa forma que el mismo Nicodemo, siendo maestro de la ley, hermano, se acercaba a estudiar las Escrituras. ¿Cómo esperaban a ese Cristo? A ese rey que lo libertara del yugo de la esclavitud romana, nada más, lo terrenal. Ese rey. Y muchos en estos tiempos buscan a Cristo que les saque de su pobreza, de su enfermedad, y quedan ahí. Vayamos finalizando leyendo pues el versículo 11-13 de Juan 3, que son palabras finales en cuanto a esta conversación que tienen nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Juan 11, capítulo 3, 11-13. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, amados hermanos, se había acercado al Señor Jesucristo con una pregunta en su corazón, no lo había expresado, y ahora el Señor Jesucristo le está exponiendo o le expone la verdad en cuanto a dicha pregunta. Nicodemo no quiere creerlo, como muchos no quieren creer. Nicodemo no quiere creer. Nicodemo está tan sorprendido, está tan reacio a aceptar esa verdad, por más que conocido.
Entonces le hace ver el Señor Jesucristo su incoherencia de lo que estaba aconteciendo en su vida de Nicodemo. Esta enseñanza hemos visto, amados hermanos, 4 puntos. En primer lugar, hemos visto la incapacidad del hombre. Esa es la condición de todo hombre. En segundo lugar, vimos la solución de ese problema, la solución de esa incapacidad, el nuevo nacimiento. En tercer lugar, hemos visto cómo se nace de nuevo, o cómo somos regenerados. Y en cuarto lugar, vimos la libertad de Dios de dar vida o dar nuevo nacimiento a quien Él quiere. Finalicemos preguntándonos, hermanos, ¿qué aconteció con Nicodemo? ¿Nicodemo llegó a ser creyente del Señor? ¿Puso su fe verdaderamente en el Señor? Pues nosotros vemos, amados hermanos, el mismo Evangelio de Juan, ya pasado el tiempo, Nicodemo era uno del grupo que estaba en el Sanedrín, porque dijimos que era parte del Sanedrín. Aunque veladamente, hermanos, lo cual mostraba que aún no era creyente verdadero, veladamente en un momento dentro de ese ministerio, en el Sanedrín, cuando está siendo juzgado nuestro Señor Jesucristo, se levanta, ¿no?, a tratar de defender a Cristo. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 49 al 53. Juan 7, 49 al 53. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, les dijo Nicodemo. Como Juan resalta, ¿no?, hace recordar de qué Nicodemo está hablando. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha dicho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Vemos claramente, hermanos, aún no era. Sí, había seguramente en su mente, en su corazón, rondaba todo lo que esa conversación que tenía. Trataba de alguna manera de ayudar al Señor. Pero no era, pues, como debe ser un verdadero creyente, defender al Señor. Y aquí hay algo importante también, hermanos. ¿Cómo era su ceguera de estos fariseos, haciéndose ver justos? Acá dice, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, escudriña, no conoce mucho entonces la escritura, le están diciendo. Y ve de que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero cuando vemos, hermanos, Jonás, pero como Jonás no fue un profeta que escribió para el pueblo de Israel, los fariseos no aceptaban que Jonás era un profeta de Israel. Por eso ellos dicen que acá, ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, pero Jonás había sido levantado. Cada uno se fue a su casa. Aquí vemos una defensa de Nicodemo que todavía no nos enseña que realmente cuál era su posición de Nicodemo, hermano. Pero cuando llegamos a Juan 19, 38, se nos narra lo siguiente. Juan 19, 38, 40, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y aquí nosotros ya vemos a Nicodemo, amados hermanos, que se coloca ya directamente al lado del Señor Jesucristo, o sea, como un discípulo. Y lo mismo hace este hombre, ¿no? José de Arimatea, que antes había sido también un discípulo, pero encubiertamente.
por miedo de las consecuencias que tenía. Podemos ver que ya Nicodemo ahora sí se identifica, hermanos, con Jesús de una manera ya abierta, como un verdadero creyente. La Biblia no nos dice nada en cuanto a lo que pasó con Nicodemo, pero la tradición, hermanos, o sea, los historiadores que estudiaron, que escribieron la historia de Nicodemo, nos dice lo siguiente: que Nicodemo fue un discípulo del Señor. El Señor Jesucristo entonces le dio el nuevo nacimiento, obró en él soberanamente. Nicodemo llegó a experimentar lo que es la conversión del nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo le había enseñado que era nacer de nuevo y él la disfrutó. La tradición, hermanos, también nos enseña que Nicodemo fue la única persona, dice, que se levantó en el momento que estaba siendo juzgado. El único que lo defendió en este juicio falso que habían levantado el Sanedrín. También la tradición nos dice que Nicodemo fue bautizado por Pedro y Juan. También la tradición nos dice, hermanos, que Nicodemo dio testimonio abierto de nuestro Señor Jesucristo de una forma tan osada que lo llevó ¿a qué? A ser privado, hermanos, de su cargo como maestro y también privado de todo lo que tenía, con las responsabilidades, con los privilegios que tenía de ser parte del Sanedrín. También dice la tradición que fue privado de las riquezas que tenía de su familia. Todos sus bienes fueron quitados, fueron confiscados. Todo lo que tenía y que fue, también dice, desterrado de Jerusalén por el Sanedrín. Se nos dice también la tradición, hermanos, que vivió hasta sus últimos días en una pobreza extrema, tal que se cuenta, dice, que su hija de Nicodemo aún buscaba pedazos de granos en ese estiércol. Siglo más tarde, un hombre llamado Focio se refiere a un documento antiguo en el que aparece Nicodemo, se relata de Nicodemo y se nos enseña que en ese documento antiguo dice que Nicodemo fue martirizado en el siglo I a causa de su devoción a Cristo. Así que en cuanto a la historia de este hombre, en cuanto al texto que hemos meditado, que nos trae tantas enseñanzas, hermanos, que nos lleva una vez más a alabar a Dios, porque su amor ha sido revelado en nosotros también, porque nos dio vida espiritual, nos dio el nuevo nacimiento, no mereciendo. Así como Nicodemo, entonces tenemos que, independientemente de las consecuencias que nosotros podamos sufrir a causa de Cristo, debemos esforzarnos, hermanos. Hermanos, eso hace que nosotros los cristianos tengamos entonces la importancia más alta de ser parte del pueblo de Dios. Y eso tiene que siempre estar aquí en nuestros corazones, no como orgullo, no para jactarnos, sino como una verdad que debe humillarnos y vivir humildemente para la gloria de Dios, hermanos. Debe ser un impulso para esforzarnos en las cosas del Señor, para que nosotros obedezcamos los mandamientos del Señor. Nosotros podemos decir que nuestro hermano Nicodemo perdió el mundo entero, hermanos, ¿sí? Pero ganó su alma, porque el Señor le plació darle vida espiritual. Tuvo consecuencias que seguir a Cristo, como la Escritura misma nos dice, ¿sí? Pero su ganancia era su alma. Las aflicciones del tiempo presente que Nicodemo vivió, pues no eran comparables con lo que ahora estará experimentando en el cielo. Nosotros no queremos eso mismo. Si tenemos el nuevo nacimiento, esforcémonos para servir al Señor conforme a sus mandamientos. Buscamos obedecer sus mandamientos, hermanos.